Buen día a todos. Vamos a presentar los datos de Casarone. Si pasa esto, acá. Bueno, tenemos una agenda muy exigente en cantidad y en profundidad de algunos de los temas. Yo voy a tratar de avanzar lo más rápido posible en la información que es compartida y que es muy similar a la que presentan los otros molinos para no redundar, y voy a detenerme en algunas diferencias que tenemos nosotros con respecto a los demás y algún tema que queremos hacer un poco más de foco. El equipo técnico de este trabajo está acá, son el ingeniero Ramiro Miravalles, Agustín García, el bachiller Daniel Castromán. Esperamos que el año que viene se cambie esta abreviatura por la de ingeniero agrónomo, Julio Tarán, Juan Pablo Menéndez, Fernando Casterá, ingeniero hidráulico Rodrigo Gorriarán. Bueno, empezando con los puntos, el uso del suelo, esto es a nivel general en la empresa. Nosotros tenemos casi exactamente dividido en cuartos, 25% de rastrojos de soja, 25% de rastrojos de arroz, 25% de retorno sobre pradera y 25% sin pradera. Y un histórico de un antecesor Campo Nuevo que anda entre 1 y 2%. En el este es muy similar, un poco más de énfasis en los rastrojos de soja, es donde tenemos más, 33%. En el centro también baja algo rastrojo de arroz y estamos incorporando rastrojo de soja, tenemos 19%. La diferencia principal acá es el norte, que sigue siendo una zona que tiene rastrojo de arroz en un área importante, 55%, y por supuesto no tiene rastrojo de soja hasta ahora, sí lo va a tener el año que viene. Instalación de cultivo, variedades. Acá empiezan algunas de las diferencias que tenemos. Nosotros, por definición de empresa, tenemos un compromiso muy fuerte entre productividad y mantenimiento de marcas con valor comercial. Entonces eso nos hace a veces un poco cuidadosos en seguir fuertemente detrás del rendimiento físico como única variable. Entonces, una de las principales diferencias que tenemos, acá está el porcentaje de todas las variedades, tenemos Merín 36%, creo que vamos a ser el molino que tenemos menos participación de este cultivar, y granos medios casi un 20% del área. Eso me parece que es la nota diferente. Tipo de siembra, 79% directa, 21% en línea. Evolución de siembra, como todos mostraron, todo en octubre, sin problemas. Fertilización, el centro es ternario, fósforo y potasio de entre 30 y 40 unidades, 7, 8 kilos de nitrógeno en la base, eso es común a casi todos. Usamos fertilizar, estamos haciendo estas recomendaciones con análisis de suelo. La cobertura de nitrógeno es 85 en el centro, 96 en el este y 91 en el norte. Y todo, la gran mayoría es macollaje y primordio. Sí, apuro porque tengo que... Esto es conocido. Disculpen, capaz que viene acelerado de más, pero bueno, veo el cronómetro acá y esto es como una carrera de postas. Herbicidas, lo mismo que todos, las mismas mezclas, no hay novedades sobre esto. En orden de importancia, gramíneas perennes, alguna cosa a mencionar, resistencia a Ciperus en el norte y algunos problemas con digitaria, después rojo y resistencia de capines en el área CL. Dificultades de la zafra, fitotoxicidad en aplicaciones tempranas de clomazone, problemas crecientes en control de arroz rojo y capín, hay dobles aplicaciones, Ciperus resistente, como dijimos, y digitaria en el norte. Riego, lo mismo que todos, gran parte inundación entre 20 y 35 días. Uso de politubos en el norte en un 11% del área. Enfermedades, acá tenemos la aplicación de fungicida en el este y en el centro, esto es por estructura varietal en cada una de las zonas. Bajamos, nosotros no estamos aplicando en las áreas de Merín, siempre que podemos, seguimos las recomendaciones de Sebastián Martínez, a no ser que sea con alguna historia de rastrojo y antecesor y algún ambiente predisponente, tratamos de evitar las aplicaciones. Tenemos algo así como el 40-50 en el este y en el centro, y en el norte sí 86 porque es Merín y Olimar y Gurí las variedades predominantes.
Insecticidas igual que todos también, predominantemente en el centro y en el norte. Rendimientos. Zona este, Merín 9.550, INOV 9.700 kilos. Los granos medios, que acá están, tienen un rendimiento mayor y tienen un premio de 35%. Los granos medios son 404 y UR 2012, es una variedad derivada de Zamba. Este rendimiento de 7.400 kilos con esa ponderación es lo que da el rendimiento final. Acá lo tapa el cronómetro. Acá podemos ver en el centro que apareció 8.550 kilos cuando hacemos la cuenta lineal. Cuando lo corregimos por la ponderación por granos medios 9.505, nosotros lo corregimos porque como tenemos un área tan importante de granos medios, no es comparable esos rendimientos con el que no tiene esas áreas tan importantes. Alguien que rinde 150 bolsas en granos medios es un excelente rendimiento porque se multiplica por el 35% más. El rendimiento de la zona norte, acá lo que hablábamos, predominantemente Urí y Olimar, 43 de Urí, 52 de Olimar, Olimar 9.800 kilos, Urí 9.450 y Merín un área menor por agua, y por lo que hablábamos del compromiso comercial, nosotros tenemos una demanda importante de la variedad Olimar y queremos mantenerla y nos parece que se ajusta al norte. Este año tuvimos un buen resultado y pudimos aprovechar por agua mejor nuestras condiciones limitantes. El Merín tuvo un muy buen rendimiento, 10.550 kilos. Rendimiento total es 9.059 lineal, 9.518 cuando lo hacemos ponderado por los granos medios. Calidad, lo mismo también que dijeron todos, algunos problemas de entero y la característica principal de la zafra es mancha y yeso. Creemos que hubo algunas explicaciones de estos resultados que pasan por lo ambiental principalmente. Tuvimos una fecha de siembra muy concentrada y después tuvimos una sobremaduración de arroz con un cambio en las condiciones. Acá en la segunda década de marzo llovieron 107 milímetros, pasamos de humedades relativas muy bajas a humedades relativas altas. Hubo brotado, hubo mancha, pero lo concreto que las características principales es mancha relativamente alta y yeso relativamente alto también en la zafra. Acá, bueno, quedan 17 minutos y empieza la parte donde nosotros queríamos poner un poco más de foco, características principales de la zafra. Vamos a tomar dos puntos para caracterizar. El primero es la evaporación del tanque A en 33. En el periodo noviembre-febrero, esto es muy similar a lo que presentó Álvaro, más temprano en la mañana. Sobre el promedio histórico tuvimos 223 milímetros de demanda adicional, esto es un 29% más. Como contrapartida, las precipitaciones en el periodo 1 de enero al 10 de marzo estuvieron 250 milímetros por debajo, esto es, llovió un 83% menos. Y esto tuvo un correlato en los ríos que dependen de las precipitaciones para soportar el caudal de las bombas. El río Limar se riegan 1.753 hectáreas. Los litros por segundo adjudicados en ese río son casi 3.000, 2.931 es lo que pasa para todas las bombas que van a regar esta área, y eso se hace con un cálculo de 1,7 litros por segundo. El periodo restrictivo que tuvimos de ese caudal fue del 20 de diciembre al 10 de marzo. El caudal real de ese periodo estuvo menos de la mitad de lo que teníamos adjudicado inicialmente. Todo el tiro tuvimos que soportar el riego con esta agua. Las hectáreas que tiene Casarone en esa zona son 1.130, es el 65% de esa área, y tuvo una afectación en 655 hectáreas. El rendimiento de esas 655 hectáreas fue 136 bolsas, comparado con el área de 33, sin esos problemas, 205. Esto es solo para dimensionar cuando se pregunta cuál fue el problema de la sequía en el arroz. Y fue puntual en algunos ríos que tienen dependencia de precipitaciones para soportar su caudal, y cuantificado es esto. Cuando lo llevamos a toda la empresa, esto representa
4 bolsas. Esto que pasó en el Limar más un bombeo que tenemos en el Aiguá, que son 410 hectáreas. Esto pasó en el río Cebollatí con influencia de laguna, es otra nota importante de esta zafra. Influencia de laguna quiere decir que el río, cuando no es capaz de soportar el caudal que tiene normal, llega un punto que la laguna entra hacia atrás y mantiene un cierto caudal. Pero, como se ve en las fotos, estas instalaciones de bombeo son adaptaciones a esta situación. Esto es una balsa que alimenta, esto que está acá, es un caño que va al pozo de una bomba y la tenemos que abastecer con bomba. Si no tuviéramos esta bomba, el agua que entra para abastecerla es insuficiente. La otra forma es que esto, en vez de tener un caño fijo en el levante, tenemos que continuar esa succión y ponerla en una balsa para llegar a una situación de que el río tenga agua suficiente. Otra característica, que ya la mencionaron, estas fotos son del 18 de marzo. Y son cambios que surgieron a partir del 15 de marzo por aquello que hablábamos de la humedad relativa. Provocó mucha preocupación en el sector, en todos. Estas fotos nos llegaban todo el tiempo. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Esto se va a manchar? ¿Se va a perder? La información que nosotros disponíamos es que si cambiaban las condiciones, si esto se regularizaba y había sol, este brote cae y el arroz queda. Puede tener algún problema, pero en principio se sortea la situación. Aprendizajes. Uso de caudales promedio en año niña. Nosotros tenemos que pensar que si ya tenemos un pronóstico de año niña, adjudicar como si fuera un año promedio, por lo menos merece una discusión. Caudales de riego. Todas estas restricciones nos enseñaron que nosotros tenemos algunos caudales estándares, depende de los sistemas, depende de las zonas, pero 2, 1,8, 1,7, somos capaces de regar con 1,4, con 1,5. Es un aprendizaje de que uno puede ser más eficiente en el uso del agua. Instalaciones de bombeo en tomas sobre río con influencia laguna. La influencia laguna no es un seguro a prueba de todo, entonces las instalaciones de bombeo deberíamos pensar en ciertas adaptaciones para poder mantener los riegos en forma adecuada. Laguna Merín. Este para nosotros es el principal recurso que tenemos, es nuestro diferencial, es una fuente de agua permanente, ya sea porque podemos tener una extracción directa o porque influye sobre el último tercio de los ríos que desembocan y que nosotros regamos, como Tacuarí, Chaguarón, San Luis. Tenemos esas situaciones, nosotros tenemos que ponerle mucho foco a la Laguna Merín. Germinación en planta. Como dijimos, fue un problema, tenemos que aprender un poco más y prever para nuevas situaciones. Desafíos para la investigación. Último punto. Acá separamos los rendimientos de los últimos 6 años. Esta zafra, que todos los periodistas preguntan si es récord, pero lo más importante de todo es que es la tercera récord. Se van intercambiando en números, no importa tanto si es la mayor o la segunda mayor. Lo que importa para nosotros es que van 3 zafras récord y cuando las comparamos con las 3 zafras inmediatamente anteriores hay 25 bolsas de diferencia. Nos parece que está bueno, antes de ver lo de las demandas de la investigación, cuáles fueron estos cambios, por qué subimos 25 bolsas. Algunas respuestas ya se dieron, clima y siembra. Esto es, acá tengo que ahora me doy cuenta, tengo que hacer una pausa. Yo cuando presenté el equipo de trabajo de Casarone, también tengo que sumar a gente de INIA que siempre estamos pidiéndole datos y nos ayudan mucho. Matías Oxley fue el que me pasó toda esta información. Precipitaciones en octubre en el trienio récord 20, esto por década. En el trienio anterior, el de las 25 bolsas menos, 63. Eso tiene un correlato en siembra. Nosotros sembramos todo en octubre en estas 3 zafras en promedio y en las 3 zafras que no son récord apenas superamos la mitad. Radiación en etapa vegetativa y reproductiva, muy parecido a lo que presentó Álvaro, en los meses que a nosotros nos impactan, diciembre, febrero, más 9% de calorías por centímetro cuadrado
cada 10 días. Cambios en menú de variedades. En nuestro caso, seguramente en los otros molinos esta diferencia es aún mayor. Pasamos de 10 en el trienio de 25 bolsas menos a 31 en el trienio récord. Vamos a ver la fertilización basal. Fósforo, no hay cambios prácticamente y una tendencia a menos. Potasio, sí sube, más o menos lo que vemos en todas las presentaciones. 40 unidades por hectárea, tanto de fósforo como de potasio es lo que estamos aplicando ahora y hay alguna diferencia con respecto al trienio anterior, pero solamente en la suba de potasio. Nitrógeno baja de 10 a 6,4. Cuando vemos las coberturas pasamos de un promedio de 75 en el trienio de las 25 bolsas menos a 90, 90 y algo en esto. Es un aumento, pero no parece ser un factor de explicativo mayor. Entonces, si ordenamos estos factores, tenemos tecnología de procesos, no de insumos. Para nosotros esto es clave. Esta tecnología de procesos no apareció de la noche a la mañana por decisión de nadie, sino que es un proceso acumulativo. En primer lugar, esto se empezó hace casi 10 años, rompiendo el techo de rendimiento de cultivo de arroz, liderado por Enrique D'Ambrosi. Se trabajó 3 afras, 14, 15, 16, 17. Acá estuvo ACA, INIA, ANI, Gremial de Molinos. Proyecto de transferencia más arroz más margen. Tuvo 2 años con un proyecto ANDE. Esto es una propuesta de ACA que nosotros nos sumamos, la identificó, la sacó adelante. Siempre lo mencionamos porque es un reconocimiento merecido para nosotros. Eso estamos cumpliendo este año 6 afras de ese trabajo. 3 años niña y cambio en menú de variedades. Para nosotros en estos factores se explica gran parte de lo que pasó en estos 3 años. La ponderación de cada uno de ellos es mucho más compleja y cada uno tendrá su opinión. Es una discusión, nosotros no nos animamos a poner el número al lado de cada una. Desafíos para la investigación. Nosotros identificamos 2 ambientes, un ambiente CL y un ambiente convencional. El ambiente CL es bien diferente del convencional, tiene realidades distintas, representa un 25, un 26% del arroz del Uruguay y un 75% del convencional. Una escala de investigación, parcela, cuenca. Ahora vamos a ver un poco en detalle. CL, tenemos acumulación de imidazolinonas, fitotoxicidad en soja, como mencionaba Agustín Platero. Hay lugares donde esto se ve, es uno de los problemas, es una rotación exigente y que genera algunas dificultades, resistencias en equinocloas también. Necesidad de cultivar esinia. Para nosotros esto es un foco principalísimo. Hoy tenemos opciones, pero nos falta siempre un real para completar el peso. Tenemos una de buena calidad, pero susceptible de pericularia, que nos preocupa mucho qué va a pasar este año. Viene de 3 años muy buenos, pero en un ambiente que le ayudó. Vamos a ver este año cómo se comporta. Y tenemos una resistencia moderada pericularia con una calidad commodity que capaz que no es lo que nosotros buscamos. Entonces, nos parece que la presencia de INIA en este ambiente es fundamental en la parte genética. Sabemos que Federico trabaja mucho y muy bien y ojalá tengamos resultados. Convencional, fertilización del sistema. Nosotros hoy el área es arroz, soja y ganadería y está muy agrícola. A nosotros, voy a hablar una situación de Casarones, veníamos muy cómodos haciendo laboreos de verano y fertilizando con fosforita en el verano. Después eso nos llevaba a que en la siembra teníamos toda nuestra maquinaria con semilla sola, porque corregíamos con potasio en cobertura y nuestras sembradoras en la siembra era solo semilla. Hoy, con la incorporación del cultivo de soja, perdimos la ventana operativa del verano para aplicar fosforita. Entonces, 2 cosas. O llegamos a la siembra del arroz sin fertilización anticipada, porque no tuvimos la oportunidad de hacerla, o tenemos que cambiar nuestra logística y operativa y pasar a sembrar y fertilizar a la vez. Esto es una discusión interna y nos genera un cambio importante más en un año niño, donde nosotros priorizamos la fecha de siembra.
Encalado, umbral de 100 kilos de nitrógeno por hectárea. Acá otra vez agrandamos los agradecimientos de INIA, con esto molestamos mucho a José Terra, Jesús Castillo, Federico Molina, Álvaro Roel. Este umbral de 100 kilos de nitrógeno por hectárea para nosotros es una luz que nos gustaría no cruzar, o queremos ver si la cruzamos a qué nos estamos ateniendo. Tenemos que estudiar, y un poco lo del principio, tecnología de procesos antes que de insumos. No queremos ir a ureas desaforadas para sacar arroz a cualquier precio. Trébol alejandrino en rastrojo de soja. Convencional en el norte es un punto aparte, solo un concepto. Parece que INIA requiere una presencia activa, es un área importante, compleja, dispersa y tiene problemas diferentes. La incorporación de otros cultivos, por ejemplo, que acá es un atributo diferencial con respecto a hace algunos años, solo se puede hacer con riego en el norte, y la investigación en riego es crítica en esa zona. En riego en otros cultivos me refiero. El consumo de agua, por supuesto, que es más exigente por el ambiente y por la topografía. Escala parcela y cuenca. ¿Qué investigar? Es la pregunta, y para nosotros también nos importa a quién va dirigido lo que investigamos. Esto apareció en un artículo de prensa el 23 de marzo. Ambientalistas uruguayos marchan en rechazo al saqueo del agua. Esto pasa en la sociedad, para nosotros no es una cosa que nos preocupa mucho. En este momento hay grupos para todo y corrientes de pensamiento que justifican o que adhieren a ideas, algunas descabelladas, y bueno, no hay problema. Pero esto sí es más grave, y coincide un poco con el título, porque esto es un artículo científico. Esto es un artículo también publicado en la prensa. Algo grave está pasando en la cuenca de la Laguna Merín. Investigación muestra histórica afectación de los territorios por el agronegocio. Pero esto es un trabajo de investigación que está disponible en una revista uruguaya de antropología. Lo hicieron varios investigadores. Y dice algunas cosas. Encontraron más de 90 agrotóxicos en agua. Continúan promoviendo el despojo, fragmentación y desaparición de comunidades rurales pequeñas. Visibilizar las injusticias socioambientales. ¿Qué entienden por extractivismo? Una tendencia al monocultivo, escasa diversificación económica, gran escala y una lógica destructiva de ocupaciones de los territorios. Yo creo que bajo el paraguas de la investigación a veces se sacan conclusiones que exceden lo que la investigación muestra. Claramente esto excede lo que esta investigación mostraba, que puede tener algunas cosas interesantes para discutir, pero esto salió en la prensa escrita, salió en televisión, salió en radio, y bueno, nosotros no planteamos salir a responder, no nos parece que sea algo bueno, pero sí aportar información científica de calidad. Nosotros tenemos más de 52 años de estudio de la Laguna Merín acá en esta zona, de estudios formales. Cuando sumamos la cuenca de la Laguna Merín estamos antes, y nos parece que los destinatarios tienen que ir más allá del sector. Hoy la sociedad reclama cómo se usa el agua, como todo, y estas cosas no se conocen. Hoy estamos todos los mismos que estamos, todos los vinculados, y me parece que acá se van a hablar muchas cosas que es interesante que las sepa más gente. En concreto nos parece que INIA tiene que poner un poco el foco, digo, es para discutir, yo no soy quien para recomendar nada, pero nos parece interesante ver toda la información científica que tenemos, cómo la hacemos llegar un poco más allá de las fronteras sectoriales de los que estamos todo el día trabajando en esto. Yo les quería mencionar para terminar, estoy increíble porque quedan 58 segundos, creo que me va a dar. Hay un bioquímico inglés que no importa, es un académico, un científico muy importante que tuvo el Nobel de Medicina en 1993. Trabajaba con intrones, que son fragmentos de ADN, Fernando y Federico saben, digo, no importa, trabajó mucho en transgénicos, pero lo que importa es esto. Decía, hace falta más ciencia en la política y menos política en la ciencia. Creo que lo que acabamos de ver es un ejemplo de lo contrario, mucha política en la ciencia. Y después tuve la oportunidad de ir a un evento donde entrevistaban a líderes empresariales. Este señor se llama Ricky Sarkany, no tiene ninguna formación académica, mucho menos científica, es un vendedor de zapatos, principalmente de zapatos femeninos, y le preguntaban
cómo se había adaptado a esta nueva situación de pasar de vender en tiendas a vender online. Y él dijo que lo que había aprendido y lo que había que hacer era estas 3 cosas: pensar, hacer y difundir. Y para él había que cumplir las 3. No era válido en este momento saltearse una, y también en ese orden. Y si uno lo piensa, cualquier cosa que uno haga diferente no se puede hacer sin pensar, no se puede difundir sin hacer. Cualquier orden diferente nos va a llevar a un resultado malo, pero me parece que también aplica a lo que queríamos transmitir en esta presentación. Muchas gracias.